Queridos amigos, soy Pablo Octavio Rosell. Bienvenidos una vez más a Arte Poética, canal de poesía. Hoy día estoy terminando esta pequeña serie de videos dedicados a reseñar biografías de grandes hombres y mujeres de la ciencia. Vimos en el primer video de esta serie a Isaac Newton, vimos la autobiografía de Darwin y vimos también la emocionante biografía de Marie Curie. Y hoy día les voy a hablar de un personaje de la ciencia, que es un personaje realmente, que quizás no está en esta primera línea de grandes pensadores, de grandes mentes, pero no por eso es menos conocido, ni menos grande, ni menos partícipe de un hecho que es trascendental en la historia de la humanidad. Estoy hablando de el padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer. Este libro de esta biografía de Robert Oppenheimer fue escrito por Paul Strathairn. Paul Strathairn tiene otros libros con biografías de científicos. Por ahí tengo una excelente biografía de Pitágoras y es un escritor muy entretenido, muy ameno. Una característica esencial de los escritores y una característica que se agradece muchísimo más cuando estamos hablando de una biografía. Y en este libro, Oppenheimer y la bomba atómica, cuyo nombre es ese, nos habla de la muy intensa, interesante, enigmática vida de Robert Oppenheimer. Yo le he dado a este pequeño video el título de Oppenheimer, el poeta de la bomba atómica, porque sí, Oppenheimer era poeta. Hay una anécdota que es relativamente conocida que habla de la primera prueba, la primera explosión de una bomba atómica en Alamogordo. Y cuando Oppenheimer vio esta explosión, él, sin darse cuenta, se oyó a sí mismo recitando unos versos del Bhagavad Gita, que es un libro muy antiguo de mitología o literatura hindú, y recitando estos versos que hablaban de haberse transformado, me he transformado en el destructor de mundos. Cuando se lee este libro se entiende por qué Oppenheimer en ese momento recordó estos versos, por qué en ese momento trascendental para la humanidad él tenía que recordar un poema. Porque Oppenheimer era un hombre de una vastísima cultura, era un hombre que se decidió joven por el camino de la ciencia, pero que cultivó muchas artes antes de desembocar en este camino de la ciencia, que lo llevaría a un lugar que ni él mismo podía imaginarse, que era ser el líder del equipo de científicos que construyó en el proyecto Manhattan la primera bomba atómica. En la primera parte del libro, Strathairn, el autor, nos habla de este joven Oppenheimer, de sus orígenes, descendiente de judíos alemanes, de su altivez, que era un hombre muy altivo Oppenheimer, pero de su innegable inteligencia, rayana en la genialidad. Nos habla de cómo él también era aficionado al remo y de cómo también era aficionado a los idiomas. Pensemos que Oppenheimer llegó a dominar cerca de 8 idiomas, entre ellos el sánscrito, para que nos imaginemos el nivel de cultura y de cultura integral de una mente tan preclara como la de Oppenheimer. Y incluso nos habla el autor de la poesía de Oppenheimer, pero lamentablemente el libro no incluye la poesía de Oppenheimer. Yo he estado dando unas vueltas por internet buscando en inglés a ver si encuentro algo de Oppenheimer, porque es algo que me llama mucho la atención y debe ser muy interesante, porque saber qué es lo que escribía como poesía Oppenheimer, sabiendo que uno de sus poetas favoritos era T.S. Eliot, uno de los más grandes poetas de lengua inglesa y contemporáneo de Oppenheimer, Eliot, en la vanguardia poética de la primera mitad del siglo XX. Entonces hay una curiosidad ahí en mí que no está satisfecha, que es saber cuál era la poesía de Oppenheimer. Fuera de eso, Oppenheimer también era un hombre muy interesado en la filosofía, quizás no tanto en las matemáticas. De hecho nos habla de que era también de conocimiento común entre los ambientes científicos, que el conocimiento matemático de Oppenheimer no era tan fuerte como el de estos grandes científicos como Gödel o Einstein. Hay un episodio que es muy interesante y que también no es muy conocido, que nos habla de una obra que no muy larga que publicó Oppenheimer cuando ya estaba consagrado como una gran mente de la ciencia del siglo XX, con otro científico cuyo nombre no recuerdo, y que
nos hablaba sin darle la nomenclatura que hoy usamos, pero se asomaba al fenómeno de los agujeros negros, siendo uno de los primeros científicos y pensadores que se aproximó a este concepto que hoy día nos tiene tan intrigados y tan sumidos en una investigación, que es la de los agujeros negros. Pues bien, una de las primeras mentes que logró conceptualizar y a través de fórmulas y de teorías científicas el asunto de los agujeros negros fue precisamente Oppenheimer. Oppenheimer fue una mente muy brillante, como nos relata el autor de esta biografía, y también nos habla mucho de sus características personales y por qué fue elegido él para liderar este equipo de científicos de todo el mundo, de liderar este equipo que trabajó en la construcción de la primera bomba atómica. Como él tenía esa capacidad de mediar políticamente, de entender las distintas personalidades de los científicos, como él también reclutó a otros científicos que después fueron muy conocidos, como es el caso de Richard Feynman. Y era un hombre de cualidades casi asombrosas, diría yo, Oppenheimer. Además de este interés que tenía en la poesía. Y nos habla también de distintos episodios que nos hacen sumirnos en esta presión en la que estaba sumida todo este equipo que trabajó en el proyecto Manhattan y la envergadura que tuvo el proyecto Manhattan. Como por ejemplo el episodio cuando él estaba ya en pleno proyecto y una antigua novia con la que él seguía en contacto como amante, a raíz de una depresión se suicida. Y además de esto, del suicidio de esta exnovia o amante, tenía la presión de su mujer alcohólica y además de eso también tenía, solamente imaginemos esto, la presión de liderar el equipo que tenía que lograr de alguna forma u otra la bomba atómica, contrarreloj, ya que tenemos que pensar que había llegado también a Estados Unidos Niels Bohr, otro de estas luminarias, de estas grandes mentes del siglo XX, huyendo de la Alemania nazi con la información de que los nazis estaban avanzando en la construcción de algo muy similar. Entonces tenemos que imaginar la clase de presiones a la que estuvo sometida gente como Oppenheimer, y especialmente Oppenheimer liderando este grupo de científicos y de mentes, y por algo a la postre él sería conocido como el padre de la bomba atómica. En la parte final del libro, el autor nos cuenta todos los desaires que sufrió Oppenheimer, la persecución, más o menos no declarada, a veces un poco tibia, pero no por eso menos soterrada y fuerte, en la época del macartismo, y cómo fue despojado de muchas de sus atribuciones, y cómo después fue él resarcido de esta persecución que sufrió en la época del macartismo. Y en resumidas cuentas nos presenta una biografía que es asombrosa, que nos habla de, otra vez, de esto que hemos venido hablando en esta serie de videos, que nos hace pensar que estas grandes mentes, sí, es cierto, son mentes humanas, pero ¿cómo se llega a ese tipo de potencia mental? ¿Cómo es posible que se produzcan esta conjunción de células que constituyen el cerebro de estas grandes mentes? ¿O qué clase de, dirían los sociólogos, de conjunciones o sociales, causas y efectos de la antropología para que lleguen a producirse estas mentes? Sigue siendo todavía, creo yo, un gran enigma para nosotros. Y sabiendo también que son seres humanos, tal como nosotros, pero con esta gran diferencia, que es estas mentes que son realmente asombrosas. Bueno, espero que les haya gustado esta serie de videos muy breves, muy cortos, y que son solamente una pincelada a biografías de grandes científicos. Y tal como les decía en el primer video, no te vayas, Oppenheimer, no te vayas todavía, tal como les decía en el primer video, ¿por qué elegí estos científicos y por qué hablar de esto? Porque esto está relacionado con un libro que espero sacar, editar prontamente, ya tendré esa novedad dentro de este año, que es la tercera parte y final de mi trilogía que une la poesía y la ciencia, que es Las llaves del multiverso. En esta tercera parte están incluidos algunos de estos grandes científicos de los que les he hablado hoy día y algunos episodios de sus vidas. Si les ha gustado el video,
pueden darle un like, pueden compartirlo, se aceptan todos los comentarios y quizás, si esto está entretenido, me gustaría seguir hablando de este tema de la literatura y la ciencia y seguirle hablando a alumnos de ciencia de la literatura, como me ha tocado en distintas charlas acá en Chile y también fuera de Chile, porque para mí es algo apasionante, cómo se entrecruzan estos mundos de la literatura y la ciencia. Amigos, muchas gracias por su atención y nos vemos pronto en un siguiente video. Gracias.